En primer lugar, darle las gracias al doctor Enrico Bocciolesi, así como a los doctores y profesores colaboradores en la organización del Congreso. Mi comunicación se titula Neurodidáctica en el aula, de la teoría a la práctica. Y mi nombre es María Encarnación Carrillo García, del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad de Murcia. Los puntos que voy a tratar son neuroeducación, bibliografía, neurodesarrollo y funciones cognitivas, conocimientos sobre neuroeducación e implicaciones educativas, neurodidáctica, estrategias docentes y conclusiones. Según las investigaciones en neuroeducación, los procesos de aprendizaje producen cambios en el cerebro del alumnado y también se destaca que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida, incluida la vejez, aunque de manera diferente según la edad y las características particulares de cada ser humano. Para desarrollar esta comunicación se han utilizado diferentes fuentes bibliográficas, entre ellas destacar Neurociencia y Educación de Ortiz, Neuroeducación de Mora, Aprendizaje Emocionante de Ibarrola y Descubrir la Neurodidáctica de Forés y Ligiot. Según Ortiz, en relación al neurodesarrollo del alumnado y sus funciones cognitivas, a lo largo de dicho desarrollo se producen cambios en las conexiones neuronales, destacando los siguientes procesos neurobiológicos: plasticidad cerebral y la existencia de periodos críticos y periodos sensibles a lo largo del crecimiento del alumnado, como por ejemplo la poda neuronal que se produce en la adolescencia, unos procesos neurobiológicos que afectan además en los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con las fuentes cognitivas, como son la atención, el aprendizaje, el lenguaje, la percepción, el cálculo y matemática, la emoción y motivación, la solución de problemas y las funciones motrices. Y en cuanto a la aplicación práctica de los conocimientos en neuroeducación, destacar que el educador debe dirigir bien esta explosión de conexiones neuronales con el fin de realizar un modelado adecuado que ayude a conseguir objetivos educativos. Y en cuanto a las implicaciones educativas de la neurociencia, destacar la nueva ciencia emergente, la neurodidáctica, la cual es la unión de la neurociencia y la didáctica, cuyo objetivo es favorecer el aprendizaje mediante un enfoque educativo que fomente la estimulación multisensorial, variedad de actividades, la práctica de contenidos nuevos y consolidados, la revisión cíclica de contenidos, el aprendizaje en contexto social y la implicación emocional y crítica del alumnado. Y también incide en aquellas situaciones en las que no se produce el aprendizaje desde el punto de vista del cerebro, como es los estados de ansiedad, la mala alimentación, la mala iluminación, el espacio físico no adecuado o un pensamiento negativo. También, y con el fin de poner en práctica la neurodidáctica en el aula, tenemos que tener en cuenta las estrategias de enseñanza afines a cómo aprende el cerebro, como la aportación que hace Sousa en su obra Cómo aprende el cerebro. Sousa subraya que ningún método de enseñanza es mejor que otro todo el tiempo y aboga por seleccionar los enfoques metodológicos más adecuados a los objetivos didácticos a conseguir. Por ello, nos señala diversos aspectos a tener en cuenta para planificar una acción de aula centrada en cómo aprende el cerebro, como son la atención, el modelo de liberación gradual de la práctica, la transferencia de conocimientos, la creación de puentes entre conocimientos antiguos y nuevos, el criterio para secuenciar las actividades teniendo en cuenta la taxonomía revisada de Bloom. A continuación pasamos de la teoría a la puesta en práctica de la neurodidáctica, según Sousa. En primer lugar, en relación a la atención y a la manera de organizar el periodo temporal de una sesión de clase de 40 minutos, por ejemplo, el autor aconseja dedicar 20 minutos a la presentación de nuevos contenidos, 10 minutos a la práctica de lo mismo y 10 minutos a realizar actividades de cierre de la sesión, pues la atención del alumnado pasa por diferentes estados de intensidad a lo largo de la misma y de esta manera pretende organizar la clase atendiendo a cómo el alumnado presta atención.
Pasamos a continuación al modelo de liberación gradual de la práctica para organizar el tipo de actividades que se realizan, como son la instrucción enfocada, yo lo hago y tú miras, la instrucción orientada, nosotros lo hacemos, el aprendizaje colaborativo, lo hacemos juntos, para finalizar con actividades individuales donde el alumnado debe poner en práctica los contenidos nuevos en otros contextos y situaciones. A su vez, es importante establecer estrategias que favorezcan la memorización de los conocimientos y, por tanto, del aprendizaje. Y esto tiene que ver cuando establecemos relaciones entre los conocimientos antiguos que pertenecen a la memoria a largo plazo y los contenidos nuevos que pertenecen a la memoria de trabajo y funcional, necesaria para realizar las actividades propuestas en el aula, mediante metodologías activas y actividades afines. En relación a las actividades de aula que favorecen trabajar con los conocimientos antiguos, tenemos ejemplos como el relato breve, escribir relatos breves sobre lo que ya saben. Otro ejemplo son las entrevistas, donde los alumnos entrevistan a sus compañeros en formato pensar, emparejar, compartir sobre lo que saben de un tema determinado. También tenemos el diagrama de flujo, donde el alumnado escoge un diagrama de flujo para explicar un aprendizaje pasado. El mural o collage, donde el alumnado hará un mural para comunicar sus conocimientos actuales sobre el tema a tratar. Comunicar los conocimientos adquiridos mediante una canción que ellos mismos pueden escribir para contar esos conocimientos que tienen ya establecidos de otras ocasiones. La construcción de modelos o maquetas. A partir de las ideas del alumnado sobre un tema como puede ser la escritura de poemas, un dibujo o un concurso de preguntas y respuestas. A su vez, es importante realizar actividades relacionadas con los nuevos contenidos, como son los juegos de rol, la práctica mental como la visualización, aproximación al concepto mediante sus aplicaciones futuras, utilizar actividades donde se den las comparaciones y las diferencias con otros conceptos. Un ejemplo de actividad para llevar un proceso óptimo de transferencia de conocimiento puede ser el diario de cada materia, donde se puede utilizar como actividad de cierre y en la que el alumnado tenga que contestar a preguntas tales como ¿qué hemos aprendido hoy acerca de? ¿Cómo conecta o se relaciona esto con lo que ya sabemos acerca de? ¿Cómo puede esto ayudarnos o cómo podemos emplear esta información, habilidad en el futuro? También es necesario crear puentes entre los conocimientos antiguos y los nuevos con actividades como la lluvia de ideas, explicando cómo los nuevos conocimientos pueden aplicarse a otras situaciones, mediante analogías entre los conocimientos nuevos y antiguos, actividades de metacognición, donde se pueden ver las ventajas y las desventajas de las soluciones propuestas, y con el fin de realizar una organización temporal de las actividades basadas en cómo aprende el cerebro, también se pueden proponer siguiendo la taxonomía revisada de Bloom, donde podemos establecer actividades que conlleven el incremento de dificultad a lo largo de la propuesta didáctica, que van desde actividades que impliquen tan solo recordar hasta las de máxima complejidad, que son aquellas que implican crear. Las conclusiones de este trabajo son que si queremos pasar de la teoría relacionada con la neuroeducación a la práctica, debemos encontrar metodologías afines a cómo aprende el cerebro. Para ello, los educadores deben estar formados en neuroeducación y en didáctica. Y, finalmente, decir que la neurodidáctica es el conjunto de enfoques metodológicos, métodos, actividades de aula, estrategias docentes, en consonancia con cómo aprende el cerebro. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es María Encarnación Carrillo García, del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad de Murcia.